Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos aquí en lo intelectual de la música, a punto de arrancar una nueva entrevista. En esta ocasión tendremos a una invitada que me da mucho gusto tenerla por acá por primera vez en este medio y con la cual hablaremos sobre muchas cosas de su trabajo, su dedicación, sobre algunos temas relacionados a los podcasts que ella hace y entre otras cosas más por ahí que, bueno, estaremos compartiendo. Esperemos aprender en esta entrevista, no a llorar, tampoco a enojarnos, pero aprendemos a reír, que eso es lo importante de estas charlas. Pero bueno, doy la más cordial bienvenida a Susana Medina, locutora de Ibero, creadora de contenido de podcast sonoro, oficialmente y, perdón, aficionada al béisbol y jugadora también del mismo deporte, además le va a los Pumas, entre otras cosas más por ahí aficionada. Pero bueno, bienvenida a tu casa, lo intelectual de la música, Susana. Muchas gracias, Diego. Qué emoción estar por acá. Qué buena presentación. Gracias, gracias. Pues qué bueno que estés aquí. Es la primera vez. La verdad me dio mucho gusto que hayas aceptado la charla. Esperemos, te digo, reitero, pasarla bien. Y por supuesto, pues ver un poco de tu lado, ¿no? De que te empezaste a dedicar a realizar este podcast de alguna manera, porque creo que es lo de hoy, por decirlo así. Digo, la radio sigue ahí, la televisión sigue ahí, pero creo que el podcast es el que está agarrando más fuerza cada vez. Pero bueno, estaremos hablando de esto y de otras cosas más relacionadas a la música, por supuesto, que ya tienes más tiempo dedicándote a esto y pues obviamente qué mejor manera de aprender de alguien que ya tiene más tiempo en la industria. Pero bueno, primero que nada, cómo vamos hasta lo que llevamos del año? ¿Y cómo vamos en lo que llevamos el año? Sí. Pues todo va muy bien. Digo, para platicarle un poquito a tu audiencia, lo que hago es, además de estar en Ibero 90.9 con un programa que se llama Mezclas Abruptas, los jueves a las 3 presento Selector Sets. Es al final una selección musical de una hora. Platico las canciones encima, pero la idea es que sea como todo un viaje musical que sucede a lo largo de una hora. También tengo el podcast que se llama Mezclas Abruptas, donde son pláticas y conversaciones con gente del mundo de la música, pero también gente que hace cosas que me dan muchísima curiosidad. De repente hay por ahí un episodio de las hormigas chicatanas y una persona que las estudia. Luego tengo por ahí un episodio de política, de cómo navegar las noticias y la política de Estados Unidos. Luego por ahí un compa que fotografió los culiacanazos, los primeros dos culiacanazos, y cuenta toda su experiencia. Entonces son como finalmente mucho a través del trabajo de las personas de industrias creativas principalmente o de medios de comunicación, pues igual intentar entender cosas de la vida. Todo está muy vinculado a la música porque he estado pues muy pegada a eso desde la universidad. Pues por ahí va. Entonces la primera mitad del año pues muy chida porque regresé a Ibero Mi 90.9 con podcast este ya programa. tiene. Tiene más o menos 3 años, y hasta ahorita ha ido muy bien. Ha sido como un año como pues muy satisfactorio haciendo podcasts. Em, y nada, pues voy a ver a Oasis a Inglaterra. Entonces yo ya no sé cómo va a ser la segunda mitad del año porque ya fui muy feliz. Sí, más bien, sí, estuve viendo tus historias y sí vi que anduviste por allá. Qué padre que tuviste la oportunidad de verlos. No sé si acá en México también los vas a ir a ver. También, Ah, sí. fíjate, dos veces. No, está chido, está bien, está padre. Yo Por creo si que las dudas, yo creo que muchos se fueron por allá. Dicen, por si las dudas no vayan a cancelar, mejor prevenimos. sí, 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 no, pues creo que es una de las bandas más representativas del rock, obviamente, pero la verdad es muy representativa en mi vida. Probablemente fue la primera banda de la cual fui fan. Ujú. ¿No? Los habré descubierto de chavita antes de la adolescencia y pues sí, como que pasa el tiempo y pues me siguen gustando un montón. Estuve en el concierto y un poco yo como para, no sé por qué, pero no había estado escuchando Oasis antes del concierto y me impresionó que me sabía todas. Ahí están. No, se me han olvidado muchas cosas en la vida, pero no las canciones de Oasis. Eso es bueno, bastante bien. Y en tu trabajo, bueno, en tu trayectoria, ¿alguna vez tuviste la oportunidad de hablar con ellos de manera individual o ya como Oasis? No, nunca he entrevistado a nadie de Oasis, pero estoy puesta por si por ahí alguien quiere que los entreviste, yo voy a ser la más feliz. Ah, órale, yo pensé que sí, fíjate, en tu programa de radio, así ya no sé, de manera individual, no sé, me refiero de cada quien por sus No, proyectos, ya sabes. A Oasis no me ha tocado entrevistarlos. También, yo creo que la última vez que yo vi a Oasis era 2008, que Ujú. fue un concierto que hicieron acá en el Palacio de los Deportes.
Y ahí yo estaba empezando, yo justo entré a Ibero 90.9 en el 2008. Y era muy bebé en ese entonces. Entonces creo que juntos no me hubiera, si ahorita me toca, me apunto y me preparo y voy a hacer lo mejor que pueda. Y nada, vi ese concierto y luego se separaron, fue con el Dig Out Your Soul. Y nada, he vuelto a ver a Noel Gallagher en varias presentaciones, como, o sea, en el Corona Capital, en una que hizo en el Metropolitan. Y vi también a Liam el año pasado o antepasado, Antepasado. Capital. Ujú. Y nada, pero no he tenido chance de entrevistarlos a ellos. He entrevistado a otros. Bueno, pero ahí está. Puede haber alguna vez, una primera vez, dicen, para esas entrevistas. Pero bueno, ahora sobre tu trabajo, ¿cómo fue que inició Mezclas Abruptas? Que ya lo comentabas un poquito tú. Ajá, ¿Cómo fue que te llamó esa idea? Porque vi algunos podcasts, escuché algunas entrevistas que llegaste a hacer y como bien lo dices, son mezclas de todo un poquito. Entonces son ajá. temas importantes. Sí. ¿Cómo fue que te llamó la atención eso? Bueno, la realidad es que además de trabajar en cosas de música, también he trabajado muchísimos años en marketing y yo empecé pues, mi carrera en Ibero 90.9 con un Ujú. programa de radio, estuve ahí 8 años y pues ponía música, entrevistaba bandas, escribía sobre discos, reseñas, pues sobre conciertos, ¿no? Ese fue como mi primer trabajo. Y por ahí del 2016 como que decidí darle una pausita al radio porque pues, estaba un poco agotada, o sea, además de mi otra chamba como pues, de publicidad. Tenía también trabajaba, vendía cervezas yo también, entonces tenía como como descansar tantito y siempre dije, volveré con un podcast. Es muy curioso porque también de las primeras chambas que tuve fue producir un podcast de Javier Matuki y Ricardo Zamora sobre tecnología. Y nada, tuve muchos años sin hacer nada de medios, nada de comunicación, de radio ni así. Y de repente me cambié de trabajo, empecé a trabajar en Sonoro. De hecho, ahorita acabo de renunciar a Sonoro. Saludos a todo el equipo de Sonoro, pero ya era la directora de marketing de Sonoro, para ponerlo sencillo. Cuando entré a Sonoro, que es esta compañía de podcast, es la red de podcast en español más grande del mundo. Justo cuando entré dije, creo que es momento de reconectar con ese tipo pues sí, con esa parte de mis gustos y de mis actividades y pues ya dije, a ver, voy a hacer un podcast. Empecé con un piloto de uno que yo lo había puesto sin música, que era justo, pues como en los podcasts no puedes por escuchar canciones, eso es por Ujú. temas de derechos y así, pues iban a hacer pláticas con músicos, pero como que luego me empecé a dar cuenta que yo ya había cambiado, que me daba curiosidad muchísimas cosas más, de que las plantas, la astrología, la salud mental y así, y de repente pensando en cómo podría yo hacerlo en música, pero también al mismo tiempo explorar otras cosas que me dan curiosidad. Yo tengo esta cuestión que todo me emociona y de todo quiero aprender y así. Dije, bueno, lo podría mezclar con eso. Y dije, pero ¿cómo le pongo? Y mi nombre de DJ, cuando de repente pongo música, que soy más selector que DJ, era mezclas abruptas, porque pues selecciono temas pero los mezclo abruptamente. Y justo el punto del podcast es eso, ¿no? Que son temas de conversación que selecciono con muchísimo cuidado, pero pues sí, de repente vas a dar así una frenón y pasar de un podcast de política gringa a pasar Ujú. a un podcast de música electrónica, ¿no? Y hablar sobre cómo bailar puede ser algo espiritual también. Esa es la idea, ¿no? Entonces, así se me ocurrió. Estuve haciendo el podcast primero solo audio, luego ya empecé con video. Es parte de la red Sonoro, sigue siendo parte de la red Sonoro. Justo en el momento que grabamos esta entrevista, estoy en una pausa de vacación del podcast, pero va a regresar. Y nada, lo empecé a hacer así, luego pues tenía ganas de regresar al radio porque justo necesitaba un espacio donde poner la música que descubría, lo extrañaba, y pues les escribía a los de Ibero 90.9 que si me daban otro programa, que si podía regresar y me dieron este programa en vivo, que es los jueves a las 3 de la tarde. Se llama Mezclas Abruptas Set 9 y al final hago una especie de selector set donde pues empiezo con una rola y de ahí hago todo un viajecito musical de 1 hora y hacemos ese recorrido. Hay días que pues sí tengo un invitado y hablamos de salsa, luego hay otros días que digo, no, sí, traigo un músico y esa entrevista y ponemos la música que lo inspira, pero en general son estos selector sets, es un viaje musical de 1 hora, pues como muy coherente y muy chido.
A veces Ujú. empieza en una canción de un género y acaba en un género que no te esperarías, pero justo es parte de mi, pues sí, de lo que yo creo de la música, ¿no? Que no estoy clavada con ningún género y que en realidad como que todo de alguna forma puede conectarse. Ahí se ve mi perro. Sí, sí, de hecho, y curiosamente, ahorita me dejaste pensando, cuando la primera parte que estuviste en Ibero, que duraste bastantes años, Ujú. tenías un género, digo, tenías alguna lista de géneros en exclusivos, no, no exclusivos, pero sí tenías algunos géneros, o sea, no es como el de ahora, o hubo un cambio o nunca hubo ese cambio. Pues cada programa No, pues tiene eran, su desarrollo, ¿no? Ujú, Ves de qué se va a tratar, hacia dónde va. En Ibero 90.9 pues produje varios programas, uno de música electrónica que se llama Noches de Lobombo. También produje otro que se llama Mini Plug, que eran perfiles de artistas con entrevistas y parte de su música. Y pues mi programa en vivo o se llamaba Susana Medina, como yo, y al final tenía otro que se llamaba Stereo Golden. Estás viviendo la época dorada, que era un programa que intentaba comprobar claro que se hizo buena música después de Pink Floyd, ya sabes, el típico tío que dice ujú. "No nada bueno después de Pink Floyd", y justo pues se enfocaba mucho en los artistas que estaban haciendo cosas propositivas en ese momento. Si te soy sincera, pues Ibero 90.9 siempre ha sido una estación de radio que se enfoca en la música alternativa, en la música que probablemente no sonaría en las estaciones mainstream o estarías viendo en MTV, ¿no? O sea, bueno, ahorita ya no ves música en MTV, pero me No, ya explico. no, pero Este, hace ya años. como donde estarías viendo lo comercial, pues al final como que es un espacio que es propositiva, que está haciendo tendencias y que no tiene espacios tan masivos. Aún así, obviamente, pues hemos ido cambiando y yo creo que algo que sí ha cambiado en mí desde pues, esos años que yo estaba en Ibero 90.9, que pues, a mí mi máximo era el indie y el folk, es que ahorita la verdad yo ya no necesariamente puedo con solo indie y folk. De hecho, escucho ya, pues, se me quitó un poco, me arrepentí de todos los años que por Snob no bailé cumbias ni reggaetón. Entonces, pues sí, yo creo que algo que ha cambiado, no puedo hablar por la estación, pero puedo hablar por mí, es que de repente encontraba la forma en cómo, pues no sé, una canción de Johnny Cash se conecta con una de Natanael del Cano, ¿no? Y que muchas veces tenemos como este prejuicio de que la música alternativa, indie, underground, es la que realmente está cambiando el mundo. Y creo que ahora el mainstream y la música pop, la música que estamos consumiendo a forma masiva, pues está hecha con la misma calidad y está siendo igual de pues, disruptiva y propositiva. pues Entonces, como como que esa idea ya de quitarnos, que solo lo indie es de calidad y más bien reconocer cuando una rola es buena y ya. Entonces, a lo mejor no sé si cambió la radio, pero cambié yo. Y sí, de repente te va a tocar escuchar un poco de hip hop y luego un poco de reggaetón nacional y así. Que al final yo creo que lo único que importa es encontrar buenas canciones, Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, excepto la eh, trova. La trova sí me da es- culpa. ah, La trova bueno, no. o sea. No, a mí sí me gusta la trova. Pero no, pero sí hay géneros. De hecho, estoy de acuerdo contigo porque cuando estás chavo, pues vas con, bueno, hablando por mí, vas conociendo la música, obviamente vas conociendo distintos géneros, vas explorando. A nosotros, pues, bueno, a ti y a mí seguramente nos ha de haber tocado cuando inició el reggaetón, los primeros de reggaetón, cuando empezaron a surgir, que a lo mejor eran diferentes o no han cambiado. Ahorita ya cambiaron, ahorita ya se volvió de moda la bachata, los corridos tumbados que ya desde hace años ya existían, pero volvieron a regresar y así sucesivamente nos han tomado. Digo, hay de todo un poco, pero también es el clásico, ¿no? Cuando te preguntan, ¿y qué música te gusta? ¿No? Dices, pues, no puedo decir de todo porque habrá algunos géneros que a lo mejor no te gustan o no los escuches mucho. Entonces, pues empieza a decir, no, pues este y este, ¿no? Pues entonces dices, ah, bueno, entonces no te gusta casi todo. Digo, no. Y antes la respuesta era de la contraria, ¿no? Decir, pues de todo un poco. Y dices, no, pues no. Yo, yo creo que antes, algo que ha cambiado mucho, y hay muchos artículos al respecto, pero tiene que ver con la generación como los Gen X y los Millennials, que solíamos Ujú. como utilizar el género de música que escuchamos para definir nuestra personalidad o identidad o decir a qué perteneces y cómo piensas, ¿no? O sea, si escuchas punk, pues escuchas punk. Si escuchas metal, jamás vas a escuchar una cumbia, un reggaetón, ¿no? Y creo que algo que ha cambiado mucho con las nuevas generaciones y también con la globalización y con el hecho de que la gente joven se ha vuelto mucho más abierta, e incluyente y tiene, la verdad, una visión más chida de pues, creo cómo que es eso, ¿no? aceptarnos entre Que todos. Si antes decías de todo, te veías un poco mal porque es como, ay, pues, no, entonces no te gusta nada. Y si ahora dices de todo, creo que es un poquito más válido. Ujú. Sí, o sea,
A mí me cuesta mucho trabajo porque obvio llega el típico que te pregunta de, pero ¿qué música escuchas? ¿Pero qué género? Pero entonces no sabes en realidad. Y es como, una cosa es así, a mí en lo particular, pues no intento comprobar nada a partir de la música que me gusta. Me vale madre, me gusta y ya. No, y aparte, hasta con ganas de responder, ¿no? Si quieres te doy mi playlist, ahí chécale, ahí chécale qué Y gustos pues tengo, ¿no? es- Digo, pues para eso está. esa es una que se podría hacer. Pero Pero también qué flojera, ¿no? Estar dándole. La, la verdad es que si alguien llega ahorita y me pregunta que qué géneros musicales escucho, le voy a decir que música mexicana y ya, ¿sabes? Te evitas de problemas, Escucho, sí, claro. escucho ahorita mucha música mexicana, obviamente me encanta pues, todo lo que hace Junior H y Natanael Cano y así, pero pues, también escucho Señora, mucho y me da ambient, paz. escucho pues nada, voy viendo que escucho mucho soul, R&B, pero la verdad es que de repente regreso a mis discos que me dan un poquito de paz y seguridad y ya. Sí, creo que sí puedo decir que escucho de todo, aunque se escuche como que no pertenezco a nada ni me gusta nada, pero pues ya va a ser muy raro que me veas poniendo un disco de los Fleet Foxes, o sea, como que ya me pasó esa un poquillo, pero obviamente me sigue gustando. Y los Ok, Pixies van a ser mi banda favorita por siempre. ahí está. Muy bien, un poquito más de tus gustos musicales y por supuesto hay mucho más de música. Ahora, pues no sé si puedas contar el motivo por el cual fue la primera separación que tuviste de Ibero y Ujú. después no sé si quieras contar de Sonoro por la manera por la cual te saliste. Digo, no somos un medio de que nos dediquemos en el chisme, pero pues nada más para saber inquietud y digo, que no haya salido nada malo, Todo en orden. pero exactamente. Entonces, ¿cómo fue esas decisiones, tomar esas decisiones y después regresar a Ibero para volverte una segunda oportunidad? Bueno, no una segunda oportunidad, sino volver a regresar a casa. Pues mira, la primera vez que me salí de Ibero llevaba 8 años. Te digo que tenía, además pues, el trabajo en la radio y de repente pues, colaboraba con muchos medios. Colaboré un rato con Arts and Crafts México, la disquera, ¿sabes? Pues, aparte tenía mi trabajo en publicidad. Y justo llevaba ya un año, un poquito así, trabajando para Grupo Modelo, para Corona. Y pues sí, trabajaba pues un trabajo godín normal, más el radio, y de repente me di cuenta que pues, no tenía tiempo para hacer ejercicio, ver a mis amigos entre semana, y necesitaba ese espacio para mí, entonces dije, bueno, me despido, hago una pausa, ya volveré a hacer algo de medios. Me tardé muchos años en volver a hacer algo, o sea, me tardé mucho en regresar y inventar el podcast. Me el godinato, pero también fui muy feliz. Digo, de alguna forma seguía cerca de la música porque estando con Corona, pues es de las marcas, ¿no? Tienen un festival de música, ¿no? Y es de las marcas como más apegadas a ese mundo también. Pero nada, fue eso, o sea, no fue ningún drama ni nada, solo decidí, pues después de 8 años, decides descansar y tener un poco más de balance de vida. Y ya, y de Sonoro, pues me encantaba mi trabajo, la verdad es que todo súper bien, no tengo ni una sola queja, siempre he dicho que si ya se me voy a dedicar a hacer marketing y vender cosas, pues qué chido que son podcasts y contenidos en los que yo creía, muchos de los podcasts de la red, sobre todo las series originales de investigación documental que hace Sonoro, era un gran orgullo marketearlas, entonces mi chamba era justo hacer la publicidad de los shows y crecer las audiencias. Y nada, entonces fue un orgullo lanzar cosas como Humo, Murder and Silence in El Salvador, que es sobre tumbas clandestinas y masivas que encontraron en El Salvador, que después se va conectando con las pandillas, que después se va conectando con el régimen de Bukele. Lo recomiendo, tiene ya premios de los podcasts de sí, es muy chido, es una labor periodística impresionante. Estoy muy orgullosa, por ejemplo, de haber lanzado Ídolo de Ballad of Chalino Sánchez. Todos estos hay una versión en inglés y en español, por eso está en Spanglish el título, que es todas las teorías, son 7, 8 episodios que son teorías de la conspiración alrededor del asesinato de Chalino Sánchez, el rey de los narcocorridos. También es increíble porque te guste esa música o no, que a mí sí me gusta, aprendes muchísimo sobre la cultura y muchísimo sobre cómo se vive en ciertos estados de la República y y pues sí, aprendes muchísimo sobre tu país, punto. Eso fue como un gran orgullo, ¿no? Lanzar esos shows, Toxicomanía, que es un show de ficción basado en hechos reales cuando las drogas fueron legales en México en los 40, que fue producido y protagonizado por Luis Gerardo Méndez.
Pues un orgullo trabajar con los creadores de Leyendas Legendarias, Músicos de Sillón, o sea, todo ese grupo de podcasters, Noche de Chic, son muy chidos. Pero nada, yo llevaba un rato que pausa para descansar, conectar conmigo misma y meterle a mis proyectos personales, que pues una es, hago un poquito de dibujo, Ujú. ilustración, y desde la pandemia hice una cuenta y empecé a meterle, pero la verdad no le he metido con muchísima disciplina y es algo que como que necesito hacer para mí. Y pues también al podcast, ¿no? Hacerlo con amor. La verdad es que me voy a echar ahorita un periodo ahí de pausa. Estoy haciendo algunos freelances que ya te contaré luego, pero en realidad es para mí, es para hacer una pausa creativa y meterle a mis proyectos personales pues el tiempo que nunca le he metido a mis cosas, porque siempre he trabajado para alguien, para alguna compañía, y eso es lo que está pasando. Fíjate que esto más adelante te iba a preguntar, pero qué bueno que tocas ese tema. Ajá. Es padre por la experiencia y por obviamente que hay cosas que ya las empezabas a hacer tú por tu cuenta, de cuando, si algún momento de tu vida te ibas a animar en hacer tu propio programa, digo, ya lo tienes, de hecho, ya nada más que vuelvas a armar pues, entrevistas para próximamente, estarlas anunciando las que vengan, pero, Sí, es complicado la hacer su pregunta es si propio tengo podcast. las bases o qué necesito para que crezca. Exactamente, o otras personas que quisieran Experiencia tanto dedicarse a esto. desarrollando contenidos, saber cómo tiene que hacerse un programa y, ¿no? Y paquetearlo, como marketing de podcast, que es lo que yo sabía hacer, sé un poquito de producción, porque también eso estudié en la universidad, sé un poquito pues obviamente sé de locución, sé cómo se entrevista, como he trabajado mucho en publicidad y en marketing, pues sé cómo se hace un plan de social media, ¿no? Cómo contactas, ¿no? Al final, esa parte la tengo ahí. Lo más difícil en la industria independiente, o sea, mezclas abruptas obviamente ya monetiza y por ahí entra dinero en anunciantes y ahí está, pero realmente vivir del podcasting es todo un reto, ¿no? Y sí requiere pues, que sea de una chamba de tiempo completo. Por el momento yo hago mezclas abruptas completamente sola. Y hay muchos shows que están allá afuera, que son redactados, grabados, producidos pues ahí, por solistas, ¿no? Siempre es bueno ser parte de una red como Sonoro, por ejemplo, que te ayuda a hacer como intercambios de promoción con otros shows, pues como que al final eres parte como de un sistema y te ayuda también. Pero pues el rollo de que ya se vuelva tu chamba de tiempo completo, pues, o sea, la gente cree que es fácil y es para todos. Y yo lo único que puedo decir es que quien quiera empezar su podcast tiene que saber que igual y por un ratote no va a ganar dinero. También que tiene que ser algo que te dé curiosidad a ti explorar y aprender, y que disfrutes del proceso, porque la verdad es que está difícil pegar, está difícil vivir de eso, y te está, sí, perdón por la palabra, pero es una chinga, es una absoluta chinga, hay que trabajar mucho, y pues, te tiene que encantar, y así, a mí la verdad, yo empecé Mezclas Abruptas no porque fuera un negocio, empecé el podcast, o porque quisiera que fuera un negocio, obviamente me encantaría, pero yo empecé a hacer el podcast porque a mí me faltaba reconectar pues, con la periodista que había en mí y con la entrevistadora, que a mí me gusta mucho entrevistar. Pues nada, lo empecé a hacer te digo, como yo tengo esta cuestión de que estoy llena de preguntas y siento mucha curiosidad, pues dije, es un espacio como para yo aprender y conocer gente y también ponerle como una rutina a mi semana, ¿no? O sea, como que me ayuda a darle mucha estructura a mi vida, y lo hago principalmente nunca fue es como, si no gano dinero de esto, entonces ya no lo hago. La verdad es que dije, me vale madre, lo quiero hacer por mí, ¿no? Por reconectar con eso. Obviamente con el privilegio y la bendición de que de que tenía mi chamba, ¿no? Y que podía hacerlo, ¿no? Que tenía el tiempo, tenía los recursos. Saludos a mi exnovio que me ayudó a hacer toda la producción al principio. O sea, creo que tuve como tanto la motivación como las facilidades para empezarlo a hacer. Y pues obviamente ahorita me encantaría que el programa siguiera creciendo. Y tanto el programa como el programa de radio, como los canales de social media de Mezclas Abruptas, que también sé que mucha gente, a mí me da mucha risa, pero la gente cree que escucha el podcast porque ve los clips en TikTok.
Pero en realidad el podcast pues es una entrevista, una plática de una hora que tiene como pues todo un viaje, ¿no? Empieza, o sea, yo intento, tengo como una hipótesis que quiero intentar probar con la persona que estoy entrevistando. Y el chiste del podcast es escuchar cómo se llega a todo ese punto, ¿no? Como a través de diversas preguntas. Es un reto ahí que yo me puse como entrevistadora. Y nada, es eso. Entonces, pues sí, si en algún momento se puede, contrataré a más gente. Y la idea es pues, seguir aprendiendo muchísimo de lo que me ha funcionado y de lo que necesito hacer para que funcione y probarlo. Lo bueno es que pues, es mío y yo puedo como... No, la verdad yo no soy muy aferrada a cómo se hacen las cosas y de repente veo algo que funciona, pues lo pruebo y lo seguiré haciendo. No, no, no. No tengo ninguna restricción con el proyecto en realidad. Y eso es lo padre que se llama mezclas abruptas porque puede ser de cualquier tema y puede tomar cualquier forma en cualquier momento. Sí, he estado viendo algunas entrevistas que hiciste y sí, pues ahí está lo que comentas. Y la verdad es padre, te preguntaba eso porque supongo que si en algún momento llegara a ver una marca de las plataformas digitales que conocemos, que en las Ujú. cuales se publican los podcasts, y tendríamos que ver cuál es el que tiene más audiencia, pero ¿firmarías contrato con alguna de ellas si hubiera la oportunidad? O mejor no seguirías de manera independiente bajo patrocinadores mejor. ¿Podemos decir nombres? Pues no sé, digo, pues nadie me cobra ni yo No, o les sea, si cobro. llegaran de que a la plataforma de streaming y me dicen que queremos que sea exclusivo para nuestra plataforma y te lo compramos, sí, 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 creo que sí lo haría. Depende de cuál, depende del acuerdo, depende del dinero, depende de dónde esté yo en ese momento, pero de mucho de las cláusulas. Pasa mucho que los podcasts que compran como para ser exclusivos de una plataforma, después les compran la marca y no se los quieren devolver. Entonces creo que ahí una cosa importante es saber que si en algún momento esa plataforma así ya no quiere seguir haciendo tu show, que tú lo puedes hacer en individual. Todo, o sea, mientras haya feria, platicamos y vemos. Nos ponemos de acuerdo, negociamos. Además hay que leer las letras chiquititas también, porque ya ves que luego, ¿no? Simón. Luego ya ves que salen cosas turbias y dices, wow, eso no lo no lo veía venir, pero bueno. Según yo, tienes 17 años dedicándote en el medio, ¿no? Bueno, como periodista o más, o Eh, menos. sí, sí, empecé en 2008. Así no me cuentan. Pues más o menos por ahí. Sí, Todo esto, el tiempo que has estado dentro del medio, has estado en radio, has estado ahora en podcast y entre otras fuentes, ¿nunca te ha llamado la atención dedicarte a la televisión, o sea, meterte a la televisión, salir a cuadro en televisión? pues en algún momento hice algo de televisión, como en transmisiones especiales de cosas, no me acuerdo si con TV Azteca también entrevisté algo así. Claro, me encantaría, o sea, yo me encanta entrevistar, me encanta conducir, está chido y no diría que no a ninguna oportunidad, más ahorita que voy a estar explorando mi vida en lo solitario. Exactamente. Es Muy raro bien. porque el lenguaje televisivo es muy diferente, ¿no? O sea, Sí. en podcast, pues al final, siendo mi contenido y yo siendo la productora y dirigiendo lo que yo quiera con mezclas abruptas, pues la verdad es que eh, pues tengo otro tipo de licencias y cosas que puedo hacer, ¿no? Pero como en televisión, pues hay tiempos, hay muchas veces, pues la dirección de televisión es como muy específica, ¿no? Como que buscan cierto estilo. Y ya, pero sí, sí, sí he conducido muchas cosas en video y así, y me encantaría volverlo a hacer. Siempre. ¿Por qué no? Muy bien, bastante bien. Ahora, de estos años que has estado de medio, ¿qué has visto, qué no has visto? Y más bien, en parte de qué sí ha Cambiado cambiado y y si qué todavía no no ha termina de cambiar, cambiado. debería cambiar, es los snob y la cerradez a la música, como a ciertos géneros o como ciertos, los prejuicios que tenemos como por querer demostrar que sabemos de música. Ujú. Yo eso es algo que he visto que ha cambiado mucho en cómo son los periodistas ahora y cómo son los conductores y las nuevas voces, ¿no? Ahora, pero es realmente un cambio generacional, que en general la gente ya no es tan, no, yo solo escucho metal, o no se hizo nada bueno después de Pink Floyd, como que creo que eso es lo que ha cambiado. Y si no ha cambiado, tiene que seguir cambiando, ¿no? O sea, no sé. ¿Qué otra cosa siento? Obviamente, pues un cambio principal es
pues antes las entrevistas o la promoción, muchas de las giras de comunicación y promo de los artistas, pues sucedía en medios masivos, televisión, radio, y que ahora las disqueras, los managers están buscando muchísimos espacios digitales en podcast, muchísimo contenido de social media. Entonces, pues para los que tengan su propio canal o estén pensando cosas así, saber que como que es el momento, ¿no? O sea, que ya lo entendieron las disqueras y entonces creo que eso está bueno. ¿Qué otra cosa ha cambiado? Eh, pues sí, o sea, eso, que se han borrado las líneas entre géneros y que se ha borrado en todos los sentidos, ¿eh? O sea, creo que se han borrado las líneas entre categorías, entre subculturas, ¿no? Y eso es algo muy chido. Bastante bien. Sí, Yo me acuerdo que cuando ponía en 2000 que era 14 a los Cardenales de Nuevo León, era, o sea, lo veían como un chiste, como que era irónico. Y ahorita yo siento que hay una como recepción más chida de eso. Eh, Solíamos ver hacia Estados Unidos y el Reino Unido para encontrar música chida y de repente nos dimos cuenta que pues, la complejidad y la capacidad de contar historias de los músicos mexicanos es inigualable en el mundo. Y pues sí, pues Arcade Fire tocando, que son 9, 10 músicos en el escenario, no sé, y luego ver a una banda un poco más grande de chavitos de veintitantos años tocando corridos tumbados pues, o sea, no prodigiosos y como con pues, capacidad infinita que dices, ah, mira, yo creo que algo que ha cambiado mucho en los últimos años, y esto no es solo del medio o de los periodistas, es que también la percepción de que lo nuestro tiene infinita calidad, ya como que ha permeado más, ¿no? ¿Sabes? Como quien vaya y te diga que los Stone Roses superan por mucho al músico mexicano, creo que nada más, no sé. Qué bastante bueno. bien. Pero, ¿sabes qué? También, no sé si No estés sé de si has acuerdo, tenido he oportunidad de ver algunos otros medios de comunicación, tanto de radio independientes, que no tienen una estación de radio como, o sea, no tienen como Ibero, por ejemplo, como Rector, todo esto, Sí, sí, sí. pero están en internet, o sea, los buscas y ahí te encuentras. ¿Has visto algunas de estos medios o has visto algunos periodistas, digo, sin decir nombres, por supuesto, porque pues no venimos a quemar, pero si has visto de que cómo hacen ahora las entrevistas o cómo hacen los programas, de que ahora se quejan, lo hacen para quejarse respecto a no me gusta ir a festivales, no me gusta hacer todo esto y así sucesivamente? No he consumido eso, No lo hagas, no lo hagas. no, pero algo que he visto, o sea, prefiero hablar positivo, ¿no? Pero algo y que entiendo que algo que ha cambiado muchísimo en la forma que hacemos contenidos y medios, que creo que eso lo debía haber dicho en tu pregunta pasada, es que pues obviamente ahora la gente intenta ser radical o intenta decir que algo no le gusta, aunque no sea lo que cree, la gente, me refiero a los periodistas, los medios, como para generar interacciones, ¿no? Pues sí, sucede, al final funciona, construye comunidades, construye interacción, la gente comenta, platica. El otro día estaba viendo, la verdad ni me acuerdo qué medio era, pero era un video donde decía que los Gallagher copiaban canciones, se robaron la canción de Coca-Cola ya sabes, la de I want to teach the world, no me acuerdo cómo va, y que de ahí sacó una rola, ¿no? Y que los demandó Coca-Cola antes de que sacaran su primer disco, una cosa así. Y que de ahí como que emularon muchísimas canciones y construyeron mucho a partir de lo que hicieron los Beatles o otros artistas de la música británica. Y como que decía, a diferencia de Aphex Twin o de Radiohead, que siempre intentaron y no, una mamadota, porque de entrada nada es completamente original en el planeta Tierra, todo siempre viene influenciado y creado a partir de algo, ¿no? Y todos le robaron a alguien para crear. Y sí, o sea, como que te das cuenta que luego es como para la interacción, para que salten los FIFAs y digan, no, güey, sí, sí es la mejor banda de la historia. Pero, o sea, sí lo he visto y creo que es algo que ha cambiado, ¿no? Que pues yo no tengo no necesariamente consumo esos medios, no es necesariamente la forma en la que yo descubro y escucho música, ni la forma en la que la presento, ¿no? O sea, al final, pues yo hago unas selecciones musicales, entrevisto bandas, y me he mantenido lejos de la polémica porque pues me interesa más como hablar de la música de la forma más auténtica y honesta y como que a todo encontrarle
igual entender los procesos y entender la visión de las personas que la crean, más que generar interacciones y así. A lo mejor por eso también no soy turbo influencer en música, ¿verdad? Pero sí, preferiría hablar en positivo y decirte que yo creo que pues, gente que está haciendo contenido de música súper chido sería Julio Orozco, hace muy buenas entrevistas a todos los que hacen música de lo que comúnmente se denomina urbano, ¿no? Pero muchos artistas de hip hop, obviamente muchos artistas de la escena de los corridos, de la música mexicana, y lo que hacen en 555, ese medio, me parece que está muy chido. Me gusta mucho lo que hace Músicos de Sillón, que es un podcast. También de los de Sin Contexto, Lolo, de Leyendas Legendarias, tiene ese podcast con Meni, no porque sean mis compas, pero la neta es un gran podcast de música porque hablan pues, se enclavan en Oasis o en Natanael Cano o Juan Gabriel y te cuentan toda la historia de ellos como artistas y al final pues, son bien chistosos, entonces también como que te entretienes y aprendes un montón sobre la música que te gusta. Creo que serían como dos Y lo destacados de hacen lo chido. nacional que y no tienen que recurrir a sonar escandalosos para que la gente interactúe con. Ujú. Ajá. Sí, es mejor, ¿no? Yo Sí, creo, que sea natural, ¿no? pues depende qué quieres. Si quieres como También. disparar tus números y el engagement, pues, sabes, estás haciendo estrategia. Si haces las cosas un poco por el amor al arte y estás buscando como hacer la cobertura como más honesta y buena onda y verás, pues ves cómo se puede hacer las dos. Creo que puedes buscar la forma de incentivar interacciones y discusiones polémicas en las redes sociales y al mismo tiempo hacer una buena labor periodística, ¿no? Creo que la Sí, gente que sabe hacerlo es la gente que pues tiene las comunidades más sólidas. bastante bien. Y hablando de esto de comunidades y de podcast, radio, han aumentado mucho los podcasts. Seguramente tú tienes tus favoritos, es decir, a lo mejor del medio, a lo mejor de otros temas más relacionados, como bien lo dices, hay de variado. Pero ¿crees que ha aumentado más o crees que esa parte, los podcasts, como en esta ocasión, como el tuyo, por ejemplo, sean la sustitución ahora de la radio en lugar de escuchar radio? Ahora estaremos descargando en nuestro celular el podcast que nos guste y en el camino lo estaremos escuchando. Eh, no creo que sea ahora. O sea, como que la industria del podcast está súper madura en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Como que tuvo su explosión en México y en Latinoamérica, pero particularmente en México en la pandemia, y sigue creciendo, ¿no? Y sigue evolucionando y cada vez hay más creadores y tú ya ves los charts y son diferentes podcasts, no son los mismos de siempre, y eso está súper chido. Sí, sí creo que pues al final la gente tiene un número limitado de horas en el día, y pues ahora tiene que repartirlo entre más contenidos, ¿no? Entre lo que consumía en radio, lo que consumía ahora también lo consume en podcast o lo consume en redes sociales, y así. Yo creo que cada medio de comunicación tiene un rol diferente. La radio, pues es una experiencia, debería de ser una experiencia en vivo y debería de ser una experiencia que también tenga como esa adrenalina, ¿sabes? Como em, creo que la otra cosa que sucede es que también pensamos mucho en que la radio es la radio, los podcasts son los podcasts, pero en realidad como que un contenido o una idea, una noticia, pues tiene que ser líquida y convertirse y no tomar lugar en diferentes espacios, que es un poco lo que yo quise hacer con Mezclas Abruptas. Pues Mezclas Abruptas es mi podcast y es de entrevistas y pláticas, pero al mismo tiempo también es un programa de radio donde es una selección musical, que pues, me sale el Cora, la verdad. Y al mismo tiempo también, que esa es la idea, es que sea pues, un canal de social media donde también se puede hablar de música independientemente de lo que haya salido en el episodio de la semana, lector set de la semana. Eso es lo que yo creo. Entonces, como que se complementa. Acabo de hacer un programa ahí especial de Oasis, en mezclas abruptas pero en el radio, y me encantó porque pues, es el primero que no llego así como con el selector set preparadísimo, sino más bien tengo estas rolas que me mandaron en mi canal de difusión de cuál es su rola favorita de Oasis y por qué, y las fuimos poniendo y cambiando y leyendo comentarios de la gente que escribe al WhatsApp de la estación, o en Twitter. Y eso es algo bien chido de la radio, ¿no? Como la capacidad de estar conversando en vivo con la audiencia y poder modificar lo que estás contando. Obviamente se puede hacer en el streaming, se puede hacer, pues sí, se puede hacer en el streaming, en los lives de social media,
pero creo que eso es algo que a mí aprendí mucho el momento, es como, mira, esto no lo podría hacer en mi episodio normal, no lo podría hacer en un live, pero en el live tampoco puedo poner las rolas completas. Entonces creo que al final es encontrar cuál es tu contenido, cuál es tu producto y ver cómo se puede adaptar a los diferentes puntos de contacto que tienes con la audiencia. Y te digo, hay gente ve mis clips en TikTok y no ve el episodio completo. Y me dice, te haces súper buenas preguntas. Es como, qué chistoso porque viste pues, un segmento de mi comentario y la respuesta del invitado, en realidad como parte de pues, mis discursos o las cosas que yo planteo, porque es una plática, al final no es pregunta, respuesta, ¿sabes? Como que creo que está bien chistoso eso, pero no sé si eso responde la pregunta, pero Sí, sí, sí. no creo que la radio, o sea, cero soy de la radio murió. Lo que tiene que aprender a hacer la radio es entender su rol y su función en el panorama de medios que hay ahorita. Y también entender cómo todos esos contenidos pueden adaptarse y Por vivir en el supuesto, resto de los canales. cosas que a lo mejor uno, desde mi lado, desde este lado, pues no lo escucho en la radio, o sea, no voy a escuchar sobre quién es Susana, qué se dedica a Susana, por qué le gusta eso, por qué le llamó la atención meterse a la radio. O sea, todas esas cosas no las voy a saber, entonces tengo que estar, eso, obviamente tengo que estar buscando por otros lados. Por lado. Pero es padre saber exactamente. Sobre... Ahora, estas personas, curiosamente, ahorita me estaba acordando que eres la primera que entrevisto de Ibero actualmente. Entonces, en la otra estación de radio que es Reactor, ya tuve la oportunidad de entrevistar a tres, que ya dos ya no están en esta estación de radio, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, esta parte de mi medio es tan solo empecé a hacer estas entrevistas a ustedes, a gente del medio, tanto dueños de disqueras, por decirse así, algunos no todos. Ojalá hubiera querido algunas periodistas, que ya te dije un nombre, en el caso también tuyo, algunos dueños de agencias, promotores, tour managers. Entonces, me llamaba la atención. Todo esto surgió durante la pandemia. Entonces, desde ahí empecé a hacer entrevistas porque quería saber cómo la estaba viviendo durante la pandemia, ¿no? Que ya sabes que pues, cada quien la vivió a su manera. Entonces, de ahí surgieron estos temas y por eso empecé a hacer estas entrevistas, aunque ya no sé cuándo termine de hacer estas entrevistas por largo periodo, que yo creo que voy a hacer una pausa en este tema, pero voy a Ujú. seguir haciendo entrevistas a los artistas, que eso es a lo que me dedico. Entonces, es padre saber sobre tu trabajo, tu trayectoria, por supuesto, y relacionados algunos de que me interesaron en lo que estuve investigando, en lo que estabas haciendo, porque aunque no lo creas, mi medio es chico, entonces de alguna manera algunas cosas me sirven, por supuesto, porque también, de alguna manera también yo estoy aprendiendo. Y bueno, pues todo va cambiando, todo va evolucionando. El público a veces siento yo que se vuelve más exigente, no sé si estés de acuerdo ahí, como ya Ajá, lo comentabas tú un porcentaje. Ahora ya en las redes sociales te das cuenta de los comentarios que dicen, es que ¿por qué? No, yo opino, como bien lo dices, yo opino diferente, ¿no? Hay más debate gracias a las redes sociales, lo que antes a lo mejor te hablan por teléfono a la estación de radio, y ahí escuchabas, ¿no? Lo que la opinión del público en algunos casos, y es que había esa oportunidad para ellos. Entonces, es padre poder charlar con gente que has estado escuchando en algún momento de mi vida. Escuché la radio y obviamente escuché Ibero, escuché los programas que saliste tú, escuché El Triste Turno, que era un gran programa también, y entre otros más, ¿no? Y el de ustedes de Hola Santa Fe también, cuál sí. estuviste, entre otros más, ¿no? Entonces, es padre tener esto y esos puntos de vista. Por eso te preguntaba de la radio, porque esa generación a mí me tocó, o sea, me tocó a mí toda vez esa parte, todavía me tocó experimentar ello, y obviamente pues también me tocó el cambio, ¿no? Con la llegada a las computadoras y a lo que hoy tenemos, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera sí, sí se ve un cambio, algunas veces no, digo, desde mi lado, obviamente pues, ustedes que llevan más tiempo en esto pues, han visto más cosas que uno y han escuchado mucho más cosas que uno, pero pues es padre, ¿no? Tener ese conocimiento y obviamente pues llevar a ese punto de ahora nos toca escuchar los podcasts, ¿no? Que ahora se están haciéndose más, se están aumentando todo esto, ¿no? Entonces, pues ojalá siga así, digo, la radio va a seguir ahí sin duda, eso no tengo duda, porque hay gente que todavía lo escucha y lo seguirá escuchando, y si no, pues seguirán a los podcasts, que también la radio, ¿no? Como ya lo decíamos hace rato, la radio ya dice, pues date un podcast, ¿no? Ten un podcast ahí del mismo programa para que nosotros tengamos y la gente, no digo, por dar una, una opción más a la audiencia, ¿no? Por si por ahí.
Pero no sé si a ti te llegó a escuchar a la gente que te llegaba, no sé si extrañas la parte o si lo siguen haciendo cuando pones música de que, oye, una pregunta, no sé si te buscan en tus redes sociales, Ajá. eh, oye, qué canción pusiste en la tarde, ¿no? Como a esta hora más o menos. Es que me gustó mucho porque eso también se veía mucho en Twitter, ¿no? De que te escribían y decía, ¿qué canciones que pusiste? Y ponían la lista de las canciones que pusieron ese día. No sé si a ti te ha pasado eso. Bueno, sí, sí pasaba antes. Luego también apareció una cosa maravillosa que se llama Shazam, entonces la gente creo que lo usa antes. Sí, sí, sí. Eh, yo lo que intento hacer es, tengo en mi canal de difusión, en mi Instagram, que es @SuzyRain, Suzy Rain de yo en inglés. Ahí tengo un canal de difusión que se llama Todo con Medina. Y es un chiste por el todo con medida de los comerciales de tontería, Ujú, pero y pues ahí pongo tanto las cosas que salen del podcast, como el programa de radio, como de mis dibujos, si voy a tener un evento, si voy a poner música en algún lugar, lo comunico ahí primero antes que nada. Y todos los jueves pongo, ya una vez que sale el programa, pongo ahí los playlists de ese programa, que los armo pues, en Spotify y los comparto, ¿no? ujú, Sí, antes obviamente o sea, solía pues, publicar la lista de las canciones. También en la página de Ibero 90.9 me parece que, no sé si todavía está, pero hace muchos años se veía la programación, o sea, puedes revisar qué había salido a qué hora, porque pasaba mucho que la gente lo pedía. Pero pues sí, o sea, ahora ya hay Shazam, ¿sabes? Y creo que si escuchas el radio es por la experiencia de ver qué te van a poner, qué te van a platicar, no porque quieras escuchar una banda en específico, ¿no? Y eso es una claro. parte, creo que la curaduría que haga un periodista o pues sí, DJ de radio es muy valiosa porque al final, pues es el gusto personal de una persona y no de un algoritmo y te tanto como otro género musical o descubrir música que de otra forma a lo mejor no hubieras llegado porque el algoritmo no te lo puso enfrente. Entonces, Ujú. sí, eso pasa. Me dijeron en algún momento que gracias a mí entendieron que Justin Timberlake estaba padre. Pero yo veía mucho a Justin Timberlake hace muchos años en la radio, en una estación de radio que era de puro rock. Y eso, pues es chido cuando ves que de alguna forma hay una resonancia y que la gente te recuerda por algo en específico. Me da mucha risa que me recuerden. Una vez me pusieron también como, ¿qué onda con el Spotify de Susana? Pasó de Cerati a los Cardenales de Nuevo León. Y sí, o sea, eso hasta se convirtió en un promo de mi programa, porque pues eso pasa. Nada, como que esa retroalimentación sigue viva de alguna forma, pero, o sea, te digo, en el canal de difusión les pongo cuál es su canción favorita a veces y por qué, y a partir de eso se arma el playlist del programa. O les digo, recomiendo una canción y a partir de esa rola empiezo a armar un sea, como que al final está padre ahorita que muchas cosas son a partir de la co-creación con la audiencia que pues ya te oye y que quiere saber, ¿no? Quiere desear de algo contigo. Y sí, la gente también empezó a pensar que yo ya no escuchaba rock y que ya era puro Karim León. No, es las dos, pero sí, es chistoso porque empiezan a percibir cosas diferentes de ti en social media y la neta es que, pues está bien, o sea, sí, sí, sí puedo decir que dejé de escuchar muchas cosas que antes escuchaba por conectar con lo mexicano, y ya. Sí, no, y también sabes que, no sé si, digo, no, no, obviamente no vamos a revelar nuestras edades, pero más o menos ya tenemos una idea de cuántos años. Pero bueno, eh, ¿a qué voy con esto? Bueno, voy a ir a la parte de que cuando escuchaba yo la radio, pues obviamente no había lo que ahora hay, como te decíamos, las plataformas de ahora, Shazam tan solo, que también eso también hacía yo, pero también hubo una parte donde grababas desde tu estéreo, ¿no? Desde un cassette grababas te gustaba, hacías tú casi tu playlist. Ahí, nada más que ojalá nos escuchara los delfines en algunas estaciones de radios que tienen esto, pero entonces era un poco incómodo eso. Pero bueno, pues yo ahí los ha de tener los El cassettes fin ahí se me había grabados. olvidado. Exactamente, no, era lo Yo no, mejor yo que no se hice podía. tanto eso. No, no, no Qué me tocó, bueno. la verdad. No, creo que le tocó más a mi mamá. Mi mamá sí grababa, tenía cassettes ahí en la casa de cosas que grababa directamente del radio. No, no, yo no hice eso. Qué bueno. Muchos CDs, quemé muchos CDs. Mi hermano ahorita tiene un coche que no tiene, que solo tiene para CDs.
y fue a casa de mi mamá y agarró mis CDs quemados. Yo tenía una torre de CDs quemados que yo había La armado. famosa, ajá. Y está chistoso porque cuando viene por mí o vamos a hacer algo en su coche, es así de que descubrir cosas que había. Tenía un disco donde tenía Motel, la de Dime, Ven, Ven, con los Ok. Strokes. Este, o sea, digo yo porque era los momentos y me quemaba un CD, pero ya ahorita no haría un playlist, a menos de que se justifique. Este, ¿Sabes qué? Voy a poner Dime, Ven, Ven en el radio. Es Ahí está. la mejor canción de Motel. Sí, de hecho es la que también me gusta a mí. Sí, sí. Pues es una de las que mucha gente la escucha, ¿no? La que, bueno, obviamente una de las que se dieron más a conocer ellos. Son romanticones. Sí, Yo no pop, soy tan como yo, pop, romanticona. ¿no? Como pop más o menos, yo digo. Sí. Sí, no, o sea, ese fue el único éxito que para mí, a mí me gustó. Pero de ahí en fuera, obviamente, pues como hemos visto, estamos platicando de eso, de los géneros, todo esto, de cómo han cambiado las cosas. Obviamente, pues ya hay un cambio, sin duda, va a haber muchos más cambios más adelante, va a haber de todo un poco, pero bueno, esperemos no perdernos esa parte para ver, criticar o ver, experimentar y después compararlos, sin duda, porque para eso luego somos buenos. Obviamente ya me dijiste que te saliste por ahora del radio, o sea, a lo mejor en algún momento de más adelante pensarías, o sea, me refiero El sonoro. Sonoro, ajá, de Ah, Sonoro, perdón, de Sonoro, de la sí. radio sigues, perdón, me equivoqué. En algún momento más adelante formarías parte de algún proyecto o de otra estación de radio si hubiera esa oportunidad o te quedas por ahora donde estás. Bueno, si en algún momento salió la oportunidad de trabajar con una estación de radio, como igual la otra cosa que te respondí es, por supuesto, vamos a platicar al respecto. Y si fuera, pues trabajar en otra compañía, ya sea tanto de medios o cualquier rol que tenga que ver con marketing, siempre va a estar abierta a platicar de todo. No No está cerrada nada. cerrada nada. Y hablando de esto, ¿en qué otra estación de radio te gustaría trabajar? O si digo, no sé si tenías alguna por ahí que dices, ojalá me hubiera querido trabajar ahí. Em, bueno, ahorita la verdad es que creo que aparte de Ibero 90.9, Chilango está haciendo cosas interesantes. Sí. Creo que en algún momento yo era muy fan de W Radio y fui a colaborar en algún programa o así, pero no fui parte, me gustaba mucho W Radio. No sé cómo es, no lo he escuchado hace mucho. Este, y así, creo que sí, estaría abierta, pero así de radio, pienso. Puede ser hasta internacional. Yo hago esta cosa que estoy escaneando el radio todo el tiempo. Entonces, como que estoy viendo qué hay en todas las estaciones, a ver, nada más por curiosidad. Claro. Escucho muchísimos podcasts de política. O sea, la verdad es que yo no paso mi tiempo escuchando entrevistas de artistas ya sabes, paso mi tiempo escuchando qué está sucediendo en el mundo. Escucho muchísimos podcasts de ciencia. em, y así, si fuera a colaborar con algún medio internacional, me encanta el país, me encanta lo que hace el país en diversos frentes. em, y ya. Bastante bien, muy bien. Ahora, ¿en algún momento de tu carrera te han pedido que des clases o pláticas, talleres relacionados a lo que haces o no te interesa? Sí. Eh, este, sí, o sea, me ha tocado participar tanto como en conferencias, eventos de podcasting o de marketing y dar alguna plática, paneles, ¿no? Como ese estilo Ujú. de cosas. En algún momento en la universidad, dos profesores distintos o sea, para yo sacar la calificación del semestre final, mi proyecto era darle clase a alumnos de los primeros semestres. Entonces ellos se ahorraron las horas de preparar su clase y yo les puse un trabajo a sus alumnos y ese fue al mismo tiempo mi calificación de mi otra clase. Eh, lo he hecho así, nunca he pensado en cómo dar clases formalmente, no sé si tengo como, no he sentido la curiosidad, pero pues bueno, a partir de mi trabajo, pues obviamente por lo que he hecho y cuando ya te toca dirigir un equipo o estás en alguna posición de liderazgo, pues sí te toca capacitar y enseñar como tú lo hiciste en un momento para que aprendan, ¿no? Y pasa también mucho en Ibero 90.9, que es una estación de radio con es.
que pues también es al final también una radio escuela y pues vas preparando gente que pues en un momento va también a estar en los micrófonos de otros medios y así. Pero sí, me encantaría participar en más cosas que sean como perfil educativo y me parece que quien sea que lleve un rato trabajando en cualquier industria, pues es súper valioso que le enseñe a los demás. Ok, bastante bien. ¿Qué consejo normalmente les mandas a los jóvenes quienes se están dedicando a esto o están a punto de tomar la decisión de estudiar ciencias de la Nadie me comunicación pide o mi periodismo? consejo, la verdad. Pero ya te lo pedí yo. No, pues, o sea, lo que yo, por ejemplo, en el radio y como gente que quiere hacerlo, o sea, lo primero es, creo que el consejo que le he dado a muchísima gente que quiere empezar un podcast o un programa o así es lo importante que es el marketing de lo que estás haciendo. Como que la gente cree que si hace un episodio, lo sube y ya está, ¿no? La gente va a llegar. Pero el marketing empieza desde el diseño del producto, saber de qué se trata tu podcast, a qué tipo de personas vas a traer, qué quieres lograr con tus entrevistas. Si no es entrevistas, qué quieres lograr con tu investigación y si tu programa es guionado, ¿sabes? O sea, como que la gente piensa que el marketing viene después y que ya nada más es la promoción. Y el marketing viene desde cómo es tu programa diferente a lo que ya existe. Esa es una. Em, yo creo que en los medios de comunicación, y eso es y en todos lados, o sea, como que la mayor virtud o aspecto de la especie humana que tienes que incentivar es la curiosidad. Y si quieres estudiar comunicación, si quieres estudiar periodismo, pues tienes que ver que tengas ese, ¿no? Eso desarrollado y que lo sigas sintiendo. Porque es más fácil, o sea, ponerte a hacer una investigación o un trabajo alrededor de algo que te interesa y te genera curiosidad, o a lo mejor no te la genera ver. Creo que esa es la curiosidad, ¿no? Que aunque no sea algo de lo que tú usualmente escuchas, sabes y te gusta, pero tienes la capacidad de querer aprender y entender otros aspectos de la vida, aunque no sea tu pasión del día a día, ¿sabes? Creo que es eso, ¿no? Estar muy consciente de cómo la curiosidad, si la tienes presente y si te interesa saber de otras cosas y del mundo, porque pues al final los comunicólogos, a menos de que seas un académico y hagas investigación de comunicación y de medios y así, o de entretenimiento, o sea, la verdad es que al final los que trabajan en comunicación tienen que sentir curiosidad por todo, intentar entender por encimita de todo y transmitirlo. Entonces, es eso. Disciplina, o sea, si la gente muchas veces en los medios así intenta comprobar cuánto sabe, ¿no? O que sí le gusta música bien rara. Y como que lo más importante es saber qué necesita tu público de ti en ese momento. Y probablemente solo es que le digas de dónde chingado salió esa canción y ese género musical, quién lo inventó, no si personalmente a ti te gusta o no. Creo que es el podemos dar como periodistas musicales es pues como acercar a la gente a la música y que sepan el contexto donde puede haber venido. No sé, todas esas cosas son las que usualmente me encuentro platicando con gente más joven que yo, alrededor del periodismo musical o de la creación de podcasts. Perfecto, muy bien. Pues ya vamos a acabar esta entrevista, pero me gustaría saber unas últimas cosas. Primero, ¿cuál es el podcast que más te gusta escuchar? ¿En tus ratos libres o en tiempo cuando ya no tienes nada que ver? Mi podcast favorito es Star Talk de Neil deGrasse Tyson. Ujú. Habla de, obviamente, astrología, pero también muchas cosas de ciencia. Mi otro podcast favorito, me gusta, o sea, escucho muchos podcasts de noticias, pero cuando quiero escuchar política nacional, la verdad, me gusta el Noti. Eh, Luego siento que no es tan chistoso y como que quieren que sea chistoso, pero lo que me gusta es que tienen un resumen como que está sucediendo y que pues sale todos los días. Es como un buen resumen de noticias, ¿no? Cuando no tienes tanto tiempo de estar viendo todos los encabezados de todos los periódicos, me gusta. Em, me gusta también, obviamente, Leyendas Legendarias, además de ser compas, pues son un excelente podcast porque pueden estar hablando de un asesino serial, pero está tan bien documentado y ellos son tan simpáticos que se siente como tiempo bien invertido siempre. Y yo creo que es probablemente los podcasters con mayor disciplina y escuela en la industria. Me gusta muchísimo Maldita Pobreza de Lili Olivares, que es finanzas personales. Yo creo que un podcast es
exitosísimo en el momento que se vuelve funcional y algo que a la gente le puede ayudar a vivir mejor. A mí Star Talk de Neil deGrasse Tyson me relaja, es que estar escuchando cosas sobre hoyos negros y cosas de galaxias que están pasando muy lejos de mí es lo que me da paz. Pero sí, creo que esos. Sí, Por el momento digo, escucho, pero hay otros podcasts en inglés. Science muchísimo. Today Explained, The Vox es también, se clava cada día en una noticia diferente y las exploran un poquito más como a detalle y con expertos en el tema, que creo que es muy bueno, sobre todo para entender cosas como de política en Estados Unidos y del mundo. Y ya, músicos de sillón, que ya te lo había dicho. Este, por muchos años fui súper fan de All Songs Considered. Creo que a partir de ahí yo también tomé mucha dirección de cómo yo quería hacer periodismo musical. Y ya, pero ya la forma en la que descubro música ahora ya no es necesariamente a través de podcasts o estaciones de radio. y ya ves, ya ha cambiado. Sí, Ah, ¿no? ya estoy diciendo. Pero no, sí, sí, o sea, sí, Claro, pero obviamente pues tiene que ah, cambian ciertas cosas, ¿no? O sea, sigues con lo sí, mismo, pero obviamente pues tienes que también buscar por otros lados, ¿no? Entonces, pues sí, digo, paso más tiempo intentando entender las noticias de México que intentando ¿cómo organizas tus entender. tiempos libres, Susana? ¿Cómo eres buena organizando tus tiempos en trabajo, en todo lo que haces? Por lo que me decías que comentabas que ahorita te estás tomando, estás de Sí, vacaciones ahorita, por ejemplo. ¿Qué tan buena eres en eso, en organización? no estoy de vacaciones ahorita. Freelances, ¿Qué soy es muy. eso? Sí, o sea, creo que algo que me permite hacer tantas cosas como para diferentes proyectos al mismo tiempo es que soy muy organizada con eso. Le asigno bloques de tiempo, o sea, luego el chiste, pero yo me agendo hasta ir al Oxxo. Eh, Cuando quedo con un amigo, lo pongo en mi agenda. Cuando voy a platicar de algo, no sé qué, lo agendo. O sea, la verdad es que me lo agendo y me agendo como estas 2 horas voy a estar trabajando en el freelance, esta hora voy a estar trabajando en el podcast. Y pues obviamente al mismo tiempo me hago bloques de tiempo para no hacer nada, porque luego estoy muy saturada y tengo que recordarme que tiene que haber momentos de neta no hacer nada, o sea, de no ver el celular, no estar escuchando música o dibujando, ¿no? Sino como que tiempos de ahorita me voy a salir a caminar o ahorita me voy a sentar a ver el techo, eh, me voy a ir a hacer ejercicio, ¿no? Esas cosas. Todo, la gente cree que, ay, no, es que es súper organizada y se acuerda, no. O sea, la raza tiene hacks, tiene la disciplina de agendarse las cosas y intentar cumplir con esa agenda. Y mi tip es que en esa agenda, pues metas espacios de esparcimiento, de ocio, donde pues, te puedas sentar a pensar, ¿no? Claro, A ser, organizarte. pues no, solo ser, no organizarte. Para eso está ya anotado. Espacios para solo ser. Más bien, Y muy bien, agendarte un espacio para organizarte. que es Sí. bastante bien. Lo voy a aplicar porque yo soy de ahí y yo mejor ni te digo cómo soy, pero bueno. Este, ¿Con qué artistas internacionales te encantaría entrevistar que actualmente no lo has podido hacer? Me encantaría, obviamente, el sueño de entrevistar a Natanael Cano un día. Me encantaría entrevistar, igual a Karim León, nacional. Eh, o sea, creo que he tenido la oportunidad de platicar con muchísimos de acá de la escena nacional y así. Eh, Me encantaría, sueño entrevistar a Miley Cyrus. En algún momento soñaba con entrevistar a Memo Ochoa. Pues sí, Eh, tema de deportes, ¿no? sí, 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 me gustan mucho los deportes. Em, y nada, como que esos. Me encantaría entrevistar a Mark Ronson. Nunca he entrevistado a Mark Ronson. Ok, muy bien. Pues ya ahora sí, para concluir la entrevista, ¿cuáles son tus redes? No sé si quieras compartir tus personales, pero las de tus medios, bueno, los podcast, por supuesto que sí. Arroba Tus mezclas redes sociales, abruptas, sociales. Y arroba mezclas abruptas y arroba Susi Rein, SUZY Rein de lluvia en inglés. Así estoy en todas. Y bueno, arroba Medina Dibujo, que es donde está mi proyecto de dibujo. perfecto, muy bien. ¿Algo más por aquí que quieras compartirnos que nos haya faltado en la entrevista, Susana? No, no, gracias a ti por el espacio y por platicar. Es muy chido platicar de música y medios y así, que pues al final a eso le he dedicado mi vida y compartirlo pues es una alegría más. Perfecto, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por tu tiempo, por tu paciencia. Yo espero de corazón que te la hayas pasado bien Muy y bien. obviamente no nos enojamos, eso es algo favorable, hubo un poco de risa.
pero sí ¿A, aprendimos. a quién, a Entonces, quién- con quién te enojas o qué? No te... no siempre digo eso. O sea, siempre Ah, digo eso. No me ha cierre. tocado y espero que no me toque, pero no, sí, más bien se aprende, más que regaño, se aprende bastante de lo que ustedes dicen y es algo favorable. Digo, también yo estoy aprendiendo, reitero, y obviamente pues en este medio también es para ustedes, por supuesto, como invitado. Y pues bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, tu paciencia, te mando un abrazo. Igual, y un abrazo a todos los que escucharon y vieron esto.